Hablamos ahora de lo que habíamos adelantado también, tiene que ver con la secta del City y la reparación que nunca ha llegado. Se han conocido las condenas, estas condenas hace 2 años, a los líderes de esta secta que operaba aquí en el microcentro de la ciudad de Mar del Plata, pero las indemnizaciones, las reparaciones económicas no llegaron, no hubo respuestas de la justicia en ese sentido. Tenemos algunos detalles acerca de lo que ha ocurrido. En 2021 y 2022 se desarrolló el juicio, condenas entre 25 y 6 años de cárcel. Estas son las condenas que recibieron los líderes. Los líderes eran Eduardo Nicosia, que murió antes de conocerse la condena, y Silvia Cristina Capocielo. Ellos lideraban esta secta, acusada, como habíamos dicho, de explotación laboral, hubo abusos sexuales, servidumbre, eso todo lo que, de alguna manera, era vox populi, pero hasta que la investigación no determinara las responsabilidades, esta secta continuaba funcionando y lo hizo durante años. Ahora, las indemnizaciones de las víctimas. ¿Qué pasa con eso? Bueno, vamos a tener más detalles en el contacto con nuestro compañero Bruno Perrone, porque claro, es la pregunta que nos hacemos, ¿no, Bruno? Sí, Daniel, buenas noches para vos y para todos. Sí, no es una pregunta inocente la que nos hacemos, sino que es un planteo de una situación institucionalmente muy grave, porque a 2 años de conocerse esta sentencia del Tribunal Oral Federal número 1, se conoció en mayo de 2022, donde se daban a conocer estas condenas que recién mencionabas, también se ordenaban estas indemnizaciones millonarias. Indemnizaciones que en algunos casos, por ejemplo, llegaban a los 30 millones de pesos, en otros a 15 millones, en otros a 10 millones. Bueno, según el caso, según la gravedad de lo que se había sufrido, había indemnizaciones más o menos altas. Ahora, la realidad es que a día de hoy, después de 2 años, no hay ninguna novedad. O sea, esas indemnizaciones nunca se vieron reflejadas en víctimas, en personas que, como vos decías, sufrieron de todo. Nosotros estamos justamente parados enfrente al hotel donde pasaron muchas de esas aberraciones, y a estas personas les cuesta mucho recomponerse después de vivir algo así. Y sin embargo, no tienen el acompañamiento del Estado para poder sobreponerse. Bueno, este hotel, ¿no? Que después se convirtió en un lugar de alojamiento de gente en situación de calle. Eso duró muy poco, realmente. Hoy está en una situación también de incertidumbre, pero que en realidad formaba parte de lo que iba a ser destinado a las víctimas, ¿no? Como reparación económica. Claro, Dani, porque bueno, para las indemnizaciones, por un lado, se podían ejecutar, eso es lo que había ordenado la justicia, algunos de los bienes que pertenecían a esta secta. Uno de estos bienes era este hotel, que está, como vos decías, en la zona del microcentro, y después hay 2 departamentos en Buenos Aires. Ahí es donde funcionaba esta secta. Bueno, esos bienes están en estos momentos bajo custodia provisoria de la Administración de Bienes del Estado, de la Agencia de Bienes del Estado, la AVE, pero no se sabe qué está haciendo la AVE. De hecho, te doy un dato de color, ni siquiera está pagando las expensas. O sea, toda esta situación, este abandono, esta desidia, por supuesto que lo único que hace es ir en detrimento de la capacidad indemnizatoria que tengan estos inmuebles, y además de perjudicar la situación de muchas víctimas, algunas realmente en situación de extrema vulnerabilidad. Hay que pensar que hay algunas de estas víctimas, por lo que nos comentaban los abogados que la están representando, que no tienen ni siquiera lugar donde vivir cuando están estos inmuebles, por ejemplo, vacíos aparentemente, porque tampoco hay información de qué está pasando. Y la otra situación grave, Dani, es que el tribunal había ordenado, a cuenta de estas indemnizaciones importantes que te decía, pagarles a cada víctima un salario mínimo vital y móvil. ¿De dónde salía ese salario? De un fondo fiduciario del Comité de Lucha contra la Trata. Bueno, esos salarios nunca se pagaron tampoco. O sea, no se hizo nada, No se hizo absolutamente nada, no nada. se hizo Entonces, nada. bueno, realmente es una situación insólita, Claro. en una causa realmente grave, resonante. Así que bueno, Bien. por eso el planteo, por eso la preocupación y por eso, bueno, la premura de algunos abogados de tener alguna respuesta. Y hay un abogado que habla, ¿no? Porque hemos escuchado un adelanto al comienzo de esta edición. La condena Exactamente, a 6 Simón años Serrano, que del representa hecho. a 7 víctimas. Las víctimas no han recibido ningún tipo de reparación, pese a haber sido dispuesto formalmente en la sentencia. Las indemnizaciones que se asignaron fueron de hasta 30 millones de pesos, ¿sí? Posteriormente, el Tribunal de Casación amplió esas reparaciones a 4 víctimas más, lo cual está pendiente de resolución, pero aquellas que ya recibieron en la condena principal la indemnización, el tribunal en el año 2023, el año pasado, dispuso que se les vaya abonando a cuenta de esa indemnización final
un salario mínimo vital y móvil por mes, ¿sí? A cargo del Fondo Fiduciario de Lucha contra la Víctima de Tratas, cosa que nunca se ha cumplido en todo este tiempo, pese a los insistentes reclamos, por supuesto, de esta parte, que es la preocupación de sentir que las víctimas no están obteniendo ninguna respuesta. ¿Por qué? No lo sé, la verdad que no lo sé. Uno de esos inmuebles es el hotel donde justamente funcionó la secta, ahí en pleno centro de Mar del Plata. Lo hemos recorrido, vemos que a simple vista está en una situación de abandono. ¿Se sabe algo más también que va a pasar con eso? La verdad es que no. Supuestamente había sido entregado, según entiendo, a alguna organización de la Iglesia Católica para asistir a personas en situación de calle, pero yo lo único que veo es un hombre en situación de calle durmiendo en la puerta del hotel. Y esa es la realidad que hoy estamos. Las víctimas siguen sin recibir respuestas y ellas son personas que, a diferencia de cualquiera de nosotros, no tienen, por su historia de vida, la misma capacidad para conseguir un trabajo, para reponerse ante una situación adversa. De hecho, una de las víctimas que vive acá en Mar del Plata, con la que he ido al tribunal, está prácticamente a punto de perder la visión. Entonces, Es una situación de vulnerabilidad extrema. enorme, enorme. Yo nunca vi un caso así. Si bien soy joven, trabajo hace muchos años en la materia y nunca vi un caso tan grave en donde las víctimas prácticamente no tengan ninguna compañía por parte del Estado.